Bien, amados hermanos, vamos a comenzar hoy con el Evangelio de Juan y vamos primero a decir, no creo que está, no lo tenemos allí el texto bíblico, pero vamos a leerlo, vamos a repetirlo todo junto, el versículo 1 del Evangelio de Juan número 1, el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, y vamos a leerlo todos y después vamos a orar. Es muy cortico, muy fácil de aprender, pero así comienza el Evangelio y es algo maravilloso que el Evangelio de Juan tal parece que comienza como comienza la Biblia cuando usted va a Génesis 1:1. Y acuérdese que Juan vamos a conocerlo hoy mucho mejor. Bien, vamos a ver todo juntos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y que ahora prepares nuestras mentes y corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsanos como instrumento y que yo también pueda recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar hoy a estudiar el libro de Juan. El libro de Juan es maravilloso. Si usted quizás ya se lo ha leído, que espero que sí, vuélvaselo a leer. El Evangelio de Juan es el que más completa tiene la información acerca de quién es Dios y quién es su Hijo, y que su Hijo y Dios son lo mismo, porque es el que más ampliamente habla acerca de la divinidad de Cristo. Así que si usted tenía dudas o tiene dudas de que si Jesucristo es el propio Dios encarnado, léase el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el final, ese es el énfasis que hace, hablando de la divinidad de Jesús, el único que nos puede dar vida eterna. Y también es el libro que mejor explica cómo alcanzar la vida eterna. Bueno, dice allí este texto: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, que vamos a ver que Cristo hizo muchas señales, las cuales nunca se escribieron y no fueron canonizadas, pero estas que se han escrito aquí en el Evangelio de Juan, explicaba el autor del Evangelio, claro, dirigido por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, se han escrito con un solo propósito: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted y yo no nos vamos al cielo si no creemos que Jesucristo es Dios encarnado y es el Hijo de Dios. Si usted cree en Cristo como el Nazareno, si usted cree en Cristo como aquel hijo del carpintero de María, usted se va al infierno. Porque como único usted puede ir al cielo es creyendo quién es Cristo. Porque Cristo es el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Cristo es el que se prometió cuando el hombre pecó allí en Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Así que dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, ya ese versículo o esos dos versículos nos dan una idea de qué contiene el Evangelio de Juan. Es maravilloso. Hay gente que se deleita leyendo novelas, les gustan las novelas, yo no estoy en contra de eso, las compran en las librerías, o un libro que hable de detectives. Hermano, si usted no se deleita leyendo la palabra de Dios, usted tiene un problema grande. Entonces usted no está amando lo suficientemente a Dios, o lo que Dios quisiera que usted la amara suficientemente. Cuando yo leo la Biblia, y yo estoy seguro que cuando usted la lee, yo me deleito, me gozo, porque es la palabra de Dios para mí. Ahora vamos a conocer a Juan. Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Fue junto a su hermano uno de los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Cristo los eligió, conoció su vida, su corazón antes de nacer, y los eligió para que fueran apóstoles. Eso está en Mateo 10, 2 y 4. Ahora,
¿Quién era Juan? Fue del grupo íntimo de Cristo. Porque siempre hay un grupo íntimo, y estoy hablando también en la iglesia, íntimo con Dios. O sea, hay hermanos que son los que más oran, los que más escudriñan, los que más se preocupan por su vida espiritual. No es que los otros no sean salvos, pero estos se preocupan más. O sea, tienen más crecimiento, tienen más madurez y por lo tanto viven una vida en Cristo abundante, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Así que él fue del grupo íntimo de Cristo y quien estaba siempre a su lado, a veces recostado a su pecho. Usted imagínense esto, porque es que a veces, hermanos, leemos la Biblia y no la visualizamos. Y no estoy hablando de esa visualización que tiene que ver con las enseñanzas budistas e hinduistas, ¿no? Y de que usted lo que usted visualiza lo tiene. No, visualizar quiere decir, en este caso de la Biblia, ponerse allí en la mente. Imagínense este cuadro, estaba Cristo enseñando a los discípulos, estaban los 12 y Juan siempre estaba pegado al lado de él y recostado a su pecho. Oye, qué clase de amor, qué clase de entrega, qué clase de fidelidad, ¿verdad? Fíjense que Juan fue el único discípulo que supo de antemano quién iba a traicionar a Cristo. Los otros no se enteraron hasta después. El único fue Juan. Estaba ya recostado a su pecho, ¿verdad? Así que Juan, se le llamaba también el discípulo amado. Ahora, a Juan y a Jacobo, escuche bien. Y ahora vamos a ver por qué dije de que en la lección de hoy se habló del carácter, y esto me dio una introducción para el mensaje de hoy. Por eso no se pierda la escuela dominical. Venga a la escuela dominical. Jacobo y Juan, Cristo los apellidó, o les puso por apellido, ¿verdad? Boanerges, que se traduce del arameo como hijos del trueno. Búsquenlo. A Juan le llamaban hijos del trueno, así que era de Juan, el discípulo amado. Está en Marcos 3:17. Si se había olvidado de eso, recuérdelo. Parece indicar que le llamaban hijos del trono por su carácter intenso e impulsivo hacia otros. ¿Qué le parece? Juan, el discípulo amado, tenía un carácter que se las traía. Pero vamos a ver cómo Dios lo transformó. En Marcos 9:38 al 40 prohibieron a unos echar fuera demonios porque no seguía a Cristo. Y Cristo le dijo: oye, está mal eso, ustedes no pueden hacer eso, porque el que no es contra mí es conmigo. O sea, el que no está contra mí, conmigo es. Lo reprendieron, ¿verdad? Ahora, en otra ocasión, y por eso también fueron reprendidos, querían que descendiera fuego en una aldea de samaritanos por no dejarles hacer preparativos para que Jesús les predicara. Lucas 9:54 y 53. Ese era Juan. No lo conocían. Si no era solamente el discípulo amado, era el hijo del trueno, era de antes de hacer una entrega completa a Cristo. Y voy a hacer una aclaración en cuanto al carácter. Mire, no es que Dios le quite su carácter, pero su carácter tiene que ser modelado a la forma que Cristo quiere. O sea, no puede. Su carácter va a permanecer porque Juan cambió de una forma quizás más drástica que otro porque estaba siempre cerca de Jesús. Pero si usted busca a Pedro, Pedro siguió impulsivo como siempre. Y Pedro por eso metió tantas veces la pata. Tenemos a Tomás, que era el que dudaba, el incrédulo, ¿verdad? Pero el carácter Dios no se lo quita completo, pero sí lo modela, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés dice que era un hombre manso, ¿verdad? Y por eso Dios lo eligió. Dice que no hubo un hombre más manso que él. Y sin embargo, por falta de mansedumbre no vio la tierra prometida. O mejor dicho, no entró a la tierra prometida cuando hirió la peña allí en Horeb. Así que piense esto, mi carácter Dios lo transforma. O sea, cuando yo conocí a Cristo, cuando Geraldo García conoció a Cristo, no era el mismo que hoy. Yo no fui muy malo, pero tenía mi carácter. Y usted tenía su carácter. Ahora, piense en usted mismo. ¿Qué carácter usted tenía antes de conocer a Cristo? También era hijo del trueno, quizás, ¿verdad? O sea, Entonces Dios tenemos que dejar que obre en nuestra vida. Hermano, por eso cuando uno estudia la palabra, uno tiene que hacer esta aplicación. Porque si nos aprendemos el Evangelio de Juan, eso es magnífico. Pero ese conocimiento a mí no me da nada. Eso me lo tengo que yo aplicar. Así que aprendemos cómo Dios puede moderar el carácter. Así que recuérdese, si se le había olvidado, quizás no lo recordaba, a Juan le llamaban hijos del trueno junto con su hermano Jacob. Ahora, fíjense qué bendición la de Juan. Estuvo presente en la transfiguración. Yo no puse el pasaje, usted lo va a buscar después. Estuvo en el huerto de Getsemaní y junto a la cruz cuando la crucifixión de Cristo. El único discípulo que se quedó pegado a la cruz fue Juan. Los demás que hicieron, huyeron.
Se daban con los tacones aquí atrás, de la velocidad que cogieron para correr. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y no los puedes culpar por eso. Eran hombres, eran humanos. Y fueron buenos creyentes y después predicaron el evangelio. Y Pedro, el que le negó, porque se juntó con la gente que no tenía que juntarse mientras estaban crucificando a Cristo, después fue uno de los apóstoles que fue el líder en la iglesia primitiva. No hizo el trabajo del apóstol Pablo, pero hizo un gran trabajo entre los judíos. Porque ahora, como se decía en la escuela dominical, Pedro fue encomendado a los judíos y Pablo a los gentiles, pero hizo una obra tremenda. Pero el único que se quedó junto a la cruz fue Juan. Y fíjense qué bendición. Cristo, que aunque no venía de María por la forma natural, porque no vino por la concepción de José, sino por obra del Espíritu Santo, pero él supo ser un buen hijo terrenal. Y le pudo encomendar a su madre, a Juan. Le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Fíjense que yo creo que es la única vez en que Cristo le llama a María madre. Y si no, búsquemelo. Quizás en más ninguna oportunidad. Porque no estamos hablando en contra de María. Lo que estamos diciendo es que María no es ni corredentora, ni es mediadora, ni tiene ningún poder para llevarme al cielo. María tiene un lugar muy prominente en el cielo, por ser una bienaventurada que Dios escogió. Pero de ahí no pasa. Entonces hoy la ponen como la corredentora, como la Virgen. Y entonces la Virgen María le han cambiado, le han puesto todos los nombres. La Virgen María, en Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre, en otros lugares la Virgen de Lourdes, en otros lugares la Virgen de Guadalupe, la misma Virgen, pero con diferentes nombres. Oye, han acabado con María. Y María debe estar a decir, oye, pero ¿qué han hecho conmigo? Porque la han adorado. No se puede adorar a María. El único que se puede adorar es a Dios. Ningún apóstol puede ser adorado, ninguno de los santos, quiero decir santos, los que han sido apartados por Dios, ninguno de los profetas puede ser adorado. Moisés, ¿por qué ustedes creen que Dios escondió el cuerpo de Moisés? Porque posiblemente el pueblo judío lo hubiera adorado, porque fue el que lo sacó. Dios lo sepultó y nadie supo dónde se lo sepultaron. Y fíjense si eso era y Dios lo sabía. Y eso por eso es que escudriña la Biblia. Dice que el arcángel Miguel, el diablo contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Porque el diablo no sabía dónde Dios lo había puesto. Y entonces el arcángel Miguel, que es uno de los arcángeles más poderosos, por cierto, es el arcángel que defiende al pueblo de Israel. Hubo una pelea entre ellos por el cuerpo de Moisés, porque sabía el diablo que si tomaba a Moisés, lo descubría, lo podían coger como ídolo en Israel y le iba a hacer todavía más tropiezo. Pero hermano, Juan fue un hombre tremendo, pero no se puede adorar, ¿verdad? Hay que recordarlo como un ejemplo. Era conocido como el discípulo amado. Bueno, esto está todo en Juan 19, 25, 26, el discípulo amado, ¿verdad? Y léase las epístolas de Juan, la primera, segunda, sobre todo la primera epístola, cómo habla sobre el amor. Y entonces ahora, pues, oye, ese que hablaba del amor era hijo del trueno, sí, pero Dios lo transformó, ¿verdad? Ya del trueno no se cayó ni en un relámpago, ya se quedó allí, ya dominado por el poder de Dios. Hermano, eso es lo que tenemos que orar. Señor, guíame, y como se decía en la escuela dominical, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nos dé dominio propio. Ahora, si usted tiene que morderse la lengua, muérdesela aunque se le saque sangre, pero no diga lo que no tiene que decir. Claro, no lo voy a hacer literalmente, quiero decir morder espiritual. Y digo esto porque no sé si se los dije, que una vez estaba yo en Betel predicando, y yo no sé, dije una ilustración de que por favor los teléfonos celulares deben estar apagados, y si no se apaga, pues rómpalo. Una hermana, yo sé que se lo dije, le habían acabado de regalar el teléfono y lo rompió en 2 partes. Le dije, hermano, no tenía que haber hecho eso. Lo dije en forma de que usted tiene que aplicarlo. Póngalo allí en vibración. Entonces, morderse la lengua no es que usted se la muerda de verdad, pero mordérsela espiritualmente. Señor, domina mi lengua. No hay veces que usted tiene ganas de decir un disparate, no lo diga. Cuente hasta 10. ¿Se acuerda de un muñequito que había, que era el Panda? Panda era uno que a veces se llenaba de ira. Yo estoy hablando de este, y era eso es de los años 50, 55. Hay algunos aquí que quizás se acuerden. No, quizás no. Y entonces yo me acuerdo que Panda se llenó de ira y se puso rojo como un tomate. ¿Sabes? Cuando uno coge ira se pone rojo. Y entonces él empezó a contar. Y entonces empezó a cambiarle los colores y entonces a ponerse de rayita blanco y negro hasta que ya se le fue todo aquello. Entonces, hermanos, hay que hacerlo a veces. Nos llenamos de ira, pero no deje que la ira dé lugar al pecado. Dice la Biblia, no yo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. Así que Juan escribió no solamente el Evangelio, sino también las 3 epístolas que llevan su nombre,
y el libro de Apocalipsis, que clase de maravilla, ¿verdad? La última revelación dada a la iglesia. La fecha aproximada en que se escribió el Evangelio fue del 85 al 90. Y otra de las cosas, Juan fue el discípulo que más duró, por lo menos más de 100 años, y murió allí en la isla de Patmos. Tema principal del libro es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. La deidad de Cristo, Juan 1, 1 y 2, dice, voy a leerlo: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Déjeme decirle que si usted busca una versión de los Testigos de Jehová, Nuevo Mundo, que es una traducción muy mala porque la han cambiado para sus creencias que son antibíblicas, ponen este pasaje: en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Eso está prohibido en la traducción, no se podía hacer, porque ellos niegan de que Jesucristo sea Dios. Ahora, déjeme decirle que no solamente los testigos, hoy hay en día cristianos llamados evangélicos que niegan la divinidad de Cristo. Es increíble. ¿Por qué? Porque no se enseña la palabra de Dios. Cristo es Dios. Ahora, verbo viene del griego logos y en arameo menra, una designación para Dios en el Antiguo Testamento que los judíos conocían muy bien. O sea, esa palabra que se usaba, logos, y en arameo menra, era una designación para el propio Dios. Los judíos lo conocían, y aquí se le estaba atribuyendo a Cristo. Por eso es que los judíos estaban cegados y no pudieron descifrar, no pudieron descubrir que aquel Mesías prometido era Cristo. La escritura se había cumplido completa en Cristo, pero ellos estaban cegados y no pudieron ver que aquel era el propio Dios encarnado. Esta designación de logos para Cristo significaba que Él también es Dios y que en Él estaba toda la sabiduría y omnisciencia, porque Cristo tiene todos los atributos que tiene el Padre. Y el Espíritu Santo tiene todos los atributos que tiene el Padre y el Hijo. Por eso la Trinidad es parte de la divinidad, 3 personas en un solo Dios. Todo eso está aquí enseñado. En el Evangelio de Juan está enseñado la Trinidad, está enseñado que es la obra del Espíritu Santo, está enseñado quién es el Hijo, quién es el Padre. Hermano, es maravilloso, léaselo y se va a deleitar. Pero léaselo con deseo y diga: ay Señor, que tu Santo Espíritu me guíe. Y usted se lo va allí a beber, en el sentido de leerlo rápido. Dice allí en Colosenses 2 y 3, hablando de que en Cristo estaba toda la sabiduría y omnisciencia, a fin de conocer, escribió el apóstol Pablo por revelación divina, inspirado por el Espíritu Santo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, tanto en Cristo como en el Padre, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, los mismos conocimientos y la misma sabiduría que tenía el Padre, la tiene el Hijo. Usted no me puede separar de eso, I'm sorry. Hay también, quiero decir tristemente, hay cristianos evangélicos que no creen en la Trinidad. ¿Cómo es posible? ¿Me explico por qué tenemos que preocuparnos por el estudio de la palabra de Dios, hermano? Porque hay muchos que están... Y no quiero decir que algunos de que creen estas cosas vayan a la condenación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tienen falta de conocimiento. Claro, si el conocimiento tiene que ver con que dudan de que si Cristo es el Salvador o no, ahí sí verdad que no hay arreglo. Pero quiero decir que es triste que no enfaticen o no conozcan la doctrina. Hermano, tenemos que conocer lo que Dios dice. El verbo era Dios. O sea, que el verbo se refería a Cristo y era Dios, y es Dios. Porque como el Padre, esto está más adelante, pero lo tengo que citar aquí en el Evangelio de Juan, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. O sea, el Padre y el Hijo son iguales. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. O sea, lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo, el mismo poder, porque Cristo es todopoderoso y el Padre es todopoderoso. Ahora dije esto, pero el pastor dijo un disparate. A lo mejor alguno pensó, ¿no? Pero vamos a ver allí en Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿verdad? Voy a leer allí cuando habla de quién es Cristo. En el versículo 8, porque yo dije que Cristo es todopoderoso, ¿no? Pero a lo mejor yo me equivoqué. Y a lo mejor, oye, el pastor está hablando lo que no es. Pero en Apocalipsis 1:8, revelación divina, escribió precisamente el apóstol Juan, hablando de Cristo: yo soy el alfa y el omega, se refería a Cristo, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El que ha de venir es Cristo, el todopoderoso. Digo, por lo menos eso lo dice en mi escritura. Yo no sé la de ustedes, pero la mía dice el todopoderoso. Así que Dios es el todopoderoso.
Así que Él a los que quiere también da vida. Para que todos, escuchen bien esto, eso está en el Evangelio de Juan. Después vamos a hablar en detalle cuando lleguemos allí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué le parece? Honrar, tradúzcalo en adorar. El único que es objeto de adoración y que está aprobado por Dios es Él. O sea, nadie puede adorar a otra cosa que no sea Dios. Pero si adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. Para que todos honren al Hijo, adoren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué le parece? Y entonces hay algunos que dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo se arregla eso a la luz de toda esta escritura? ¿Qué hago con ella? Lo que hacen es que no la enseñan, la violan o la pasan por alto. O dice eso, no se le hace caso. Sí, los hay, yo los he visto que lo dicen. Me duele, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora, el verbo Cristo antes de su encarnación estaba junto con el Padre y el Espíritu Santo cuando fueron creadas todas las cosas. Ahora, fíjense lo que dice allí Juan 1:3. Está hablando de Cristo, del verbo, acuérdense. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo es el creador. Pero ¿cómo va a ser Cristo el creador si dice que Dios es el creador? Sí, pero es que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Juan dice en el principio era el verbo, en ese principio que Dios creó, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Busque Juan 1:1 y lléveselo a Génesis 1:1. Así que todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Él es el creador. Ahora, voy a leer allí en Colosenses. Pero hermano, acuérdense que la Biblia usted tiene que, esa es lo que es la hermenéutica, se conoce a través de la Biblia, de la misma Biblia, se puede dar la enseñanza bíblica, no tiene que buscar otro libro. Dice Colosenses 1:15-17, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ustedes saben que esta palabra primogénito la cogen los testigos de Jehová para decir que fue el primero que Dios creó. El primogénito quiere decir el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, inmortal, para no morir más. Y esa fue la esperanza que nosotros tenemos, porque Cristo fue el verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, quite ese pasaje entonces. Cristo es el creador, es igual al Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, Cristo es la vida y luz verdadera. Ahora, yo les digo, yo no sé, es que yo me pongo. No es maravilloso el Evangelio de Juan. Vamos nada más que por 5 versículos. Y hermano, lo que hemos aprendido. Y no me estoy extendiendo, porque si me extiendo, entonces les agarra mañana por la mañana, se tienen que ir de aquí para el trabajo. Pero no lo voy a hacer. Pero es maravilloso. Solamente en 5 versículos, hermano. Yo pudiera estar hablando no sé qué tiempo, pero claro, yo quiero ser respetuoso con el tiempo. Cristo es la vida y luz verdadera. Dice primera de Juan 4:5. Bueno, voy a leer primero los 2 versículos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Acuérdense que la luz es más poderosa que las tinieblas. Ahora, vida, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25 y 26. Y pueden leer Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Cristo es la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. O sea, todo, la salvación es para todo. Todo el que cree no va a morir eternamente, va a tener vida eterna. Ahora, luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No esta luz que hay aquí que se funde y que se pueden romper las lámparas. Juan 8:2. Eso también está más adelante en el Evangelio de Juan. Y cuando lleguemos a la obra del Espíritu Santo, usted se va a quedar maravillado. Así que no se pierda estos mensajes. Ahora, el testimonio de Juan el Bautista. Juan capítulo 1:6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz era Cristo. La luz es Dios. Dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Eso lo enseñó Juan, en una de sus epístolas. En Juan se cumplió la profecía, era Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, Isaías 43, y después pueden leer los otros pasajes, yo se los tengo puesto allí en el escrito que los voy a dar. Así que esta profecía fue dicha unos 700 años antes que viniera Juan el Bautista. Ya estaba dicha por Isaías, porque era palabra de Dios, punto. Un profeta del pueblo de Israel. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada a la soledad a nuestro Dios. Un verdadero hombre de Dios, dijo Cristo, hablando de Juan, ¿verdad? Está allí en Mateo 11:11. De cierto os digo, esto fue el testimonio de Cristo acerca de Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, si yo no conozco esto, no estoy estudiando la Biblia, y a mí me dicen, o a usted le dice, bueno, ¿quién es el hombre más grande aparte de Cristo en la Biblia? Uno diría, no, Moisés, otro diría José, otro diría Daniel. No, es Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no hubo otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y saben qué? Juan el Bautista no hizo un solo milagro. ¿Qué les parece? Sí, porque si usted va al libro de los Hechos, y por eso hay que recordar algo de la Biblia, dice que Cristo había dicho, ustedes van a hacer milagros aún mayores que los míos. No era porque Cristo no los pudiera hacer, sino era la promesa dada a los discípulos. Porque ustedes, ¿está relatado algún pasaje que diga que con la sombra de Cristo alguien se sanó? No, ¿verdad que no está relatado? Bueno, con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Búsquenlo en el libro de los Hechos, es una tarea. Pero aunque Pedro hizo muchos milagros, el mayor no era Pedro, el mayor era Juan el Bautista, y no hizo ni uno. Por eso los milagros no me garantizan a mí nada, sino el mensaje de la palabra. Ahora, esta otra enseñanza, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque el que está en el reino de los cielos, ya aquellas que tenían sus almas allá, estaban ya en vida eterna con Dios esperando la resurrección. Eso no lo tenía Juan el Bautista en ese tiempo. Pero entre los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Ahora, Jesucristo rechazado y recibido. Juan 1:9-13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, estoy leyendo en ese pasaje de 9-13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue rechazado por su propio pueblo. Estudiamos ya en los estudios acerca de la doctrina que Dios nos dio la capacidad de creer o no creer, de aceptar o rechazar. Bueno, Cristo fue rechazado por su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, su pueblo, porque Cristo fue enviado primero al pueblo judío y después a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer le pidió que fuera a sanar a su hijo? Le dijo, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos, y dice que aún los perrillos comen de la cama de sus hijos. Dice, yo he venido primero a la casa de Israel, porque Dios lo determinó, eso es su soberanía. Usted va a pelear con él, pase con él, a ver cómo sale, Él primero mandó a su pueblo, pero su pueblo le rechazó, por lo tanto vino a los gentiles, y de ahí vinimos nosotros, la iglesia. Pero el mensaje primero era a los judíos. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. El mensaje de él fue primero a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Después pueden leer allí los pasajes que vienen. Pero otros, los gentiles, les recibieron. Juan 1, 2 y 3. Ahí estamos usted y yo. Por eso estamos aquí. Porque Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de José, de la tribu de Judá, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y entonces le recibimos en nuestro corazón, creímos en él. Mas a todos los que le recibieron, dice los versículos 12 y 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, qué bueno es esta bendición. Por la fe en Cristo, yo tengo vida eterna. Por la fe en Cristo, yo soy parte del pueblo de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios con derecho a herencia eterna. Y es una obra, vamos a ver que eso es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me transforma, el que me cambia, el que cambia mi mente, mi corazón. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? También es Dios. Porque
Vamos a ver cuando, aunque vamos a dar también la Trinidad, yo creo que en las doctrinas, pero aquí hay un adelanto. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad es este. Bueno, ¿cómo es que ellos se reparten el trabajo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se meten en eso, porque usted no lo va a poder entender. Pero Dios determinó, el Padre, vamos a ponerlo así, el Padre determinó que el Hijo hiciera el juicio. Le pudiera corresponder al Padre. Y el Padre determinó, por decirlo así de alguna forma, que el Espíritu Santo era el que convenciera de pecado, de justicia y de juicio, y el que obrara la transformación en las vidas y nos enseñara y nos guiara en la verdad. Ahora tú vas a discutir eso con Dios. Dios en su soberanía lo hizo. Ahora, ¿cómo fue esa reunión? No sé. Son 3 personas en un solo Dios. Eso nuestra mente finita no lo va a entender. Pero no hubo desacuerdo. El Hijo no dijo, no, yo no estoy de acuerdo. No, yo quiero hacer la obra del Espíritu. Eso no ocurrió porque era el mismo Dios. Lo que pasa es que el misterio de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad hay que entenderla por fe y creerla por lo que dice la palabra. Usted no puede comenzar a juzgar a Dios. Porque, ¿por qué Dios le dio el juicio al Hijo? Porque le quiso dárselo. Ahora, es que el problema es que el Hijo es igual que el Padre. ¿Por qué Dios le dio la obra al Espíritu Santo de que fuera el que convenciera de pecado, de justicia y de juicio, y el que nos enseñara la verdad y nos guiara a toda verdad, y es el que obra la transformación de nosotros? Porque el Espíritu Santo es igual que Dios. Los 3 son uno, no hay contradicción. Cuando yo estudiaba en la escuela de comercio, no hace tantos años, yo me gradué en el año 1964, comencé en el año 1961, así que no hace tantos años. Había una asignatura que era en matemática o geometría que se llama por carácter transitivo. Era un postulado, decía, si el primero es igual al segundo y el segundo es igual al tercero, el primero es igual al tercero. Eso pasa en la Trinidad. Si el primero es igual al segundo y el segundo es igual al tercero, el primero es igual al tercero. Los 3 son iguales, punto. Eso era en geometría. Claro, cuando eso yo no tenía la vasta experiencia que tengo ahora. Ya era creyente, ¿sabes? Ya era creyente ya. Pero qué maravilloso es, ¿verdad? No somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. El verbo hecho carne, el infinito Dios hecho hombre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el engendro del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros, eso no es lo que está escrito en el libro de Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Si yo digo Dios está conmigo, está bien dicho, pero el que está conmigo que ahora, y se lo voy a poner así, ya esto lo he dicho muchas veces, es el Espíritu Santo. Porque si usted va a la Biblia dice que el Padre está sentado en el tercer cielo, en su trono, y al lado derecho está el Hijo. Por lo tanto, el que está aquí es el Espíritu Santo. Pero yo digo, Dios está conmigo, está bien dicho. Porque Dios, yo digo, Dios está conmigo, está bien dicho, porque el Espíritu Santo también es Dios. Pero el Padre no está aquí, claro, el Padre está en todo lugar porque es infinito. Pero el Padre dice que está sentado a la diestra en su trono, y a la diestra está sentado el Hijo. Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre. Cuando venga el reino eterno, los 3 van a estar aquí. Pero es que con uno basta, es que uno hace el otro. O sea, es que no hay forma de quitar eso. Si tengo el Espíritu Santo, tengo al Padre y tengo al Hijo. Y si tengo al Hijo, tengo al Padre, tengo al Espíritu Santo. O sea, son uno. Es un misterio. Pero es un misterio revelado a sus hijos que por fe lo aceptamos. Así que Cristo es Dios con nosotros. El cumplimiento del misterio de la piedad. Eso está en primera de Timoteo 3:16. Fíjese, en 14 versículos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, ¿cuántas cosas hemos aprendido? Porque esto es, el que Cristo se hizo carne es el cumplimiento de la piedad, del misterio de la piedad, indiscutiblemente. O sea, eso no, si usted quiere discutirlo, discútalo, por eso indiscutiblemente. Escribía Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Niéguelo. Justificado en el Espíritu. ¿No se acuerda cuando fue bautizado que el Espíritu Santo descendió como paloma? Visto de los ángeles. En su crucifixión, en su resurrección y en su ascensión, ahí estuvieron los ángeles como testigos. Predicado a los gentiles. ¿Qué se ha predicado en el mundo? Precisamente a Jesucristo. Creído en el mundo. Hay millones que creen en Cristo. Y recibido arriba en gloria. ¿O qué? No vamos a creer lo que dice Hechos. ¿Saben que el libro de los Hechos lo escribió un médico? El médico Lucas. Así que hay que tratar bien a los médicos, ¿verdad? Y tenemos uno aquí cerca, trátalo bien. Ese era amigo de Lucas. Dice allí
¿cómo se llama? En Hechos, dice que los cuales dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, está leyendo en el versículo 10 de Hechos 1, cuando la ascensión de Cristo, entre tanto que él se iba, Cristo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que fue recibido arriba en gloria. Así que el misterio de la piedad está revelado ahí en el Evangelio de Juan. Y con esto creo que vamos a terminar. Qué gran bendición es saber que los misterios de Dios son revelados a sus hijos. Dice, recuerde bien siempre esto si usted no quiere cometer errores en cuanto a la interpretación bíblica. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29, el quinto libro de la Torá o del Pentateuco que escribió Moisés. Las cosas reveladas pertenecen a sus hijos y las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo que Dios quiso revelar, ¿se lo reveló a quién? A sus hijos, a los profetas y a nosotros, los creyentes. Ahora, las cosas secretas pertenecen a Dios. Por ejemplo, yo siempre pongo esto. Hablamos de las moradas eternas. Ahora, vamos a suponer que yo les diga, si les digo esto, va a venir todo el mundo para acá el miércoles y no van a caber la gente. El miércoles vengan que voy a decir lo que va a haber en las moradas eternas, dentro de las moradas eternas. Todo el mundo va a venir, pero hermano, eso no lo sabemos nadie, eso es un secreto de Dios. ¿Qué va a haber en la morada? Algo maravilloso, pero yo no puedo decirlo, no invente. ¿Me explico? Las cosas reveladas son para nosotros y las secretas pertenecen a Dios. Ahora, las cosas reveladas son para los que hemos creído en Cristo y también para aquellos profetas que creían en el Mesías y Dios les reveló por el Espíritu Santo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola al pueblo judío que no había recibido a Cristo mayormente? ¿Por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, aquellos que habían creído en Cristo, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Mateo 13, 10. Usted no ha visto a esa gente que usted le dice, usted le habla al evangelio y dice, oye, yo no entiendo nada. No lo vas a entender. Porque esto tienes que recibir a Cristo para que el Espíritu Santo entre a tu vida. Y entonces cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, entonces tú vas a poder entender los misterios de Dios. ¿No es maravilloso el Evangelio de Juan? Amén. Si ustedes quieren, podemos volver a hacer otra revisión más profunda de estos 14 versículos y terminamos a las 4. No, mentira, no. Pero hermano, es maravilloso, es maravilloso. Vamos a orar y después vamos a hacer un llamamiento. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la revelación en tu palabra. Y te damos gracias por esta revelación que le diste al apóstol Juan, como a otros apóstoles que escribieron otros libros y a los profetas. Porque tu palabra es maravillosa. Ayúdanos, Señor, a poder creer firmemente en lo que tu palabra dice sin cuestionar. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias por este maravilloso evangelio que nos revela claramente de que tu Hijo eres tú mismo, o sea, es la encarnación de Dios, es el verbo hecho carne, el Dios hecho carne, manifestado en carne, es el misterio de la piedad revelado. Bendícenos a todos y ayúdanos, Señor, a serte fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido humildemente. Amén.